Buenas tardes, soy Paola Barca y este día les voy a hablar sobre el nervio olfatorio, que es el primer par craneal y este se encarga del sentido del olfato. Este está formado por prolongaciones de neuronas sensoriales que detectan olores. Estas neuronas están ubicadas en una zona llamada mancha olfatoria que se localiza en la parte superior de la cavidad nasal, en dos zonas principales, una medial que se encuentra en el tabique nasal y otra lateral que se encuentra en el cornete superior. Estas neuronas se llaman células de Schulze y son neuronas bipolares en las vías olfatorias. Las dendritas de esas neuronas tienen cilios con receptores que captan moléculas olorosas, también axones que son amielínicos que se agrupan formando 20 filetes. Estos atraviesan el hueso etmoides a través de la lámina quigosa y llegan al bulbo olfatorio. En este hay varios tipos de células nerviosas, las células mitrales, que son las más grandes, las células de penacho, más pequeñas, y un grupo intermedio que forma el núcleo olfatorio anterior. Desde aquí hay señales que viajan por las cintillas olfatorias hacia el cerebro. Estas señales llegan a dos áreas del cerebro. Tenemos la corteza olfatoria primaria, que incluye la corteza prepiriforme, y áreas como la periamigdalina cerca del uncus del hipocampo, y a la corteza entorrinal, que se considera la segunda área olfatoria. Luego, ahora, para la exploración clínica, se explora cada fosa nasal por separado. Se le pide al paciente que ocluya una fosa nasal, cierre los ojos, huele una sustancia, por ejemplo café, vainilla, perfume sin alcohol o alguna sustancia que el olor pueda ser perceptible. Y el paciente debe decir si huele algo, si es agradable o no y si puede identificarlo. Importante en esto, no podemos usar sustancias irritantes como por ejemplo el amoníaco. Buenas tardes, soy la doctora Barca y este día voy a evaluar su sentido del olfato. Le voy a pedir que cierre los ojos y se tape la fosa nasal cuando yo le diga. Bueno, por favor tápese una fosa nasal. Ahora voy a aproximarme con algo que usted pueda oler y me dice. Bueno. ¿Siente el olor? Sí. ¿Es agradable? Sí, ¿Puede identificarlo? es una guayaba. Ok, ahora puede por favor taparse la otra fosa nasal. Voy a repetir el mismo procedimiento. ¿Puede olerlo? Sí, ¿Es un olor agradable? sí, ¿Puede identificarlo? es un limón. Bueno, muchas Mi nombre es Juan José Alvarenga. Vamos a hacer la representación del examen físico sobre nervio óptico. El primero es preguntar al paciente si sabe leer. ¿Usted sabe leer? Lo segundo es preguntarle al paciente si utiliza lentes. ¿Usted utiliza lentes? Perfecto. Y si los utiliza, pedirle al paciente que se los ponga. Por favor, póngase. Esto se va a usar o se necesitan para la evaluación de la cartilla de Snell, que está a 6 metros o a 6 pies de distancia. Por favor, lea todas las letras que se representan en la cartilla de Snell, tapándose un ojo. T, Z, P, T, O, C, Z, L, P, E, D, E, T, O, D, C, F, D, P, C, Z, L, F, T, C, F, D, T, E, O, P, L, L, D, C, Z, O, T, E, P, P, F, C, D, T, Z, L, E. Perfecto, entonces con eso concluimos que con la cartilla de Snell el paciente tiene una vista 20/20. Entonces nosotros procedemos a, por favor, que lo haga con el ojo que no se tapó. T, Z, P, T, O, C, Z, L, P, E, D, E, T, O, D, C, F, D, P, C, Z, L, F, T, C, F, D, T, E, O, P, L, L, D, C, Z, O, T, E, P, P, F, C, D, T, Z, L, E. Ahora, por favor, le pedimos al paciente que lo haga con los dos ojos. T, Z, P, T, O, C, Z, L, P, E, D, E, T, O, D, C, F, D, P, C, Z, L, F, T, C, F, D, T, E, O, P, L, L, D, C, Z, O, T, E, P, P, F, C, D, T, Z, L, E. Ok, perfecto. Entonces concluimos que el paciente tiene una muy buena agudeza visual lejana.
Ahora vamos a evaluar la agudeza visual cercana, que vamos a utilizar la cartilla de Jagger. La cartilla de Jagger se utiliza a 40 centímetros de los ojos del paciente para evaluar la visión cercana. Por favor, paciente, lea los dos primeros párrafos. A partir de los 40 años, gradualmente se torna cada vez más difícil enfocar los objetos para verlos de cerca. Por ejemplo, notará que tiene que alejar los brazos para leer el diario, un libro o el menú de un restaurante. Este es el resultado de un proceso denominado presbicia. La presbicia es una consecuencia natural que nos afecta a todos. A medida que el tiempo pasa, el cristalino, la lente natural del ojo humano, va perdiendo su capacidad de enfoque de los objetos a diferentes distancias. Por ello, es importante visitar anualmente a su médico oftalmólogo para mantener y cuidar su salud visual. Luego, con la receta, visitará a su profesional óptico de confianza, que es un especialista para brindarle una solución en lentes personalizadas a sus necesidades visuales. Perfecto, entonces con eso decimos que el paciente tiene una perfecta visión cercana. Entonces, para evaluar si el paciente distingue colores, vamos a utilizar la cartilla de Ishihara, que ese es para determinar si el paciente tiene o no algún compromiso en la visión de colores, que se utiliza y se evalúa a la misma distancia con la carta de Jagger, a 40 centímetros. Por favor, dígame qué números logra ver. 29, 57, 74 y 5. Entonces, con eso concluimos que el paciente no tiene ninguna alteración en la visión de colores. Lo siguiente a evaluar es los campos visuales. Se dice que los campos visuales normales son de 180 grados en el plano horizontal y 135 grados en el plano vertical. Lo que vamos a utilizar es pedirle al paciente que mire un punto fijo o lejano y que por favor siga la punta de mi dedo tapándose un ojo claramente, y que el paciente nos diga en qué momento ella deja de ver el dedo. Por favor. Ya no. Ahí, perfecto. Tápese el otro ojo, por favor, a una distancia de alrededor de 45 centímetros al rostro del paciente. Ya no. Perfecto. Y ahora se evalúan ambos ojos. La técnica que utilizaremos es la técnica de H. Por favor, vea un punto fijo y dígame cuando deje de ver mi dedo. Ahí. Ahí. Perfecto. Ahí. 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 Perfecto. Con eso concluimos que el paciente tiene un campo visual normal. Y por último vamos a hacer la evaluación de fondo de ojo, que en orden dirección medial vamos a encontrar lo que es la papila o el disco óptico. Después vamos a encontrar lo que es la relación arteria-vena, que es de 2/3, y por último vamos a encontrar la mácula. La evaluación de fondo de ojo se va a realizar cercano al paciente, encendiendo la luz, y no vamos a entrar de una forma directa al ojo, sino que lo vamos a hacer de una forma lateralizada. Y lo que se va a hacer es informarle al paciente y preguntarle si el paciente tiene algún tipo de dolor a la luz. Idealmente debería realizarse en un lugar oscuro, pero en relación a la explicación lo vamos a hacer así. Entonces, la evaluación al ojo que se va a evaluar va a ser simétrico al ojo del examinador. Entonces, pongo mi mano en su frente, me informo al paciente y levanto levemente lo que es el ojo y enciendo el oftalmoscopio y entro lateralmente, pidiéndole al paciente que vea un punto fijo buscando las estructuras ya antes mencionadas. Y al ver, se evalúan todas las estructuras y al no tener anormalidades, se informa. Hola, buen día. Yo soy Gabriela Rebeca Alvarado González, grupo de tutoría 1, sección 1 de clases.
Yo les hablaré sobre el quinto parto craneal, que es el trigémino, y este cumple funciones motoras, sensitivas, neurovegetativas. Desde el punto de vista motor, este inerva los músculos de la masticación, como el macetero, los temporales, los pterygoideos externo e interno y el vientre anterior del digástrico homoideos. Su núcleo motor se encuentra en la protuberancia por debajo del cuarto ventrículo. Las fibras motoras emergen junto a las fibras sensitivas por debajo del ganglio de Gasser y se unen a la rama mandibular que llega a los músculos de la masticación. Desde el punto de vista sensitivo se divide en tres ramas, la primera, segunda, tercera, o las oftálmicas maxilar y mandibular, que dentro de ellas abarcan los dientes, la encía, los 2/3 anteriores de la lengua, el paladar blando y la córnea. Del quinto par, en la rama motora, vamos a palpar los músculos temporales y maceteros. Le pedimos al paciente que cierre la mandíbula y se van a palpar los músculos maceteros y temporales. El paciente también debe de realizar movimientos de desplazamiento de la mandíbula hacia los lados y hacia adelante, mientras que nosotros observamos los movimientos de oposición. En el reflejo corneal vamos a examinar la vía aferente del trigémino y la vía eferente del facial. Este se va a producir cuando tocamos levemente con un hisopo de algodón, mientras que el paciente mira hacia arriba en un punto fijo. El examinador se acerca al ojo desde afuera y la respuesta es un parpadeo rápido. En el reflejo maceterino vamos a examinar la vía trigeminal. Le pediremos al paciente que entreabra la boca, luego el médico colocará horizontalmente su dedo índice sobre el mentón y percute sobre él con el martillo de reflejos. Se observa un ascenso mentoniano, un ascenso rápido. Mi nombre es Yulisa Dayana Artero Herrera de la sección 1 de Nosología, grupo 1 de tutoría. Esta mañana estaré hablando del séptimo par craneal, un nervio mixto que es tanto sensitivo y motor, fascinante por su complejidad y su función. Ese nervio motoramente inerva todos los músculos de la mímica facial, además del platisma, estiloideo, vientre posterior del digástrico y el músculo del estribo en el oído medio, y en su función sensorial recoge el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Pero también tenemos que recorrer el recorrido de sus ramas, entre las cuales podemos observar la rama temporal, rama cigomática, rama bucal, rama mandibular y rama cervical, las cuales ayudan a la movilidad muscular de la expresión facial. Buenos días, mi nombre es Yulisa Dayana Artero Herrera de la sección 1 de Nosología, grupo 1 de tutoría. Esta mañana voy a explicar cómo se evalúa correctamente el séptimo par craneal, también conocido como nervio facial. Primero tenemos que hacer una inspección y a la inspección tenemos que notar en el paciente si los rasgos fisonómicos están de una manera correcta, ¿verdad? Entre ellos entra evaluar si hay o no asimetría, las arrugas frontales, el borramiento del surco nasogeniano y una desviación bucal. Bye. Le voy a pedir al paciente que haga cierta gesticulación y usted lo va a hacer, por favor. Primero, arrugar el ceño, levantar las cejas, ocluir fuertemente los ojos. Le voy a pedir que por favor infle los mejillas, que abra la boca y enseñe los dientes. También que silbe y sople. Bueno, por último, para objetivar la fuerza del músculo platisma, le vamos a pedir por favor que haga una expresión de sorpresa. Y como última parte, para evaluar la parte sensitiva, le voy a pedir por favor que saque la lengua. Esto es para evaluar los 2/3 anteriores. Cierra sus ojos, por favor.
trae y quiero que me diga qué sabor es. Es un sabor ácido como a limón. Está todo muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Nelly Judith Andino Ríos, pertenezco al grupo número 1 de tutoría y a la sección número 1 de nosología. A continuación, una breve explicación acerca del octavo par craneal, el vestíbulo coclear. Primero que nada, este es un tipo de nervio puro, su única función es sensitiva. En este caso se va a dividir en dos ramas, el vestibular y la coclear. En el vestibular se va a encargar del equilibrio y la orientación, donde el cerebro va a detectar los movimientos oculares, el movimiento de la cabeza, la orientación, coordinación y el equilibrio. En la segunda rama, en este caso va a ser la auditiva, en donde el cerebro va a poder detectar las diferentes formas del sonido, ya sea su tono, intensidad y la dirección. A continuación le voy a mostrar sobre una exploración física acerca de los exámenes y las maniobras que utilizan en este tipo de par craneal. A continuación, ahora voy a hacer una explicación sobre la exploración física del octavo par craneal vestíbulo coclear. En este caso utilizaremos el instrumento del diapasón, en el que vamos a hacer unas ciertas maniobras. Primero, como dije anteriormente, el vestíbulo coclear se divide en dos ramas, el vestibular y el coclear. En este caso, el coclear vamos a hacer la maniobra de Rini y de Weber. En el caso de Rini vamos a colocar el diapasón en la región mastoidea detrás del oído del paciente y vamos a pedir al paciente que por favor se mantenga tranquila. Este es un proceso simple, vamos a colocar el diapasón detrás de su oído y me tiene que decir si siente más la vibración o la palpación. Voy a estudiar eso. Ya. Ahora. Muy bien. El siguiente lo mismo. Muy bien. ¿Y ahora? En este caso, la maniobra de Weber es una comparación ósea y una comparación aérea. En cierta ocasión, el paciente no puede sentir la vibración o no lo puede escuchar, puede hacer algún tipo de lesión, ya sea como hipoacusia neurosensorial o tinnitus, entre otros. En la siguiente maniobra vamos a utilizar la maniobra de Weber, que en este caso utilizamos el diapasón y lo ponemos en la línea de la frente. En este caso le vamos a poner el mismo proceso que el anterior, solo que en este caso me va a decir en qué lado puede sentir más la vibración, ¿ok? En ambos lados, ¿ok? A continuación realizaremos sobre las maniobras de, en este caso, la rama vestibular, que esta se encarga del equilibrio y la orientación del paciente. La primera maniobra es la maniobra de Romberg, en la cual vamos a pedirle que por favor se ponga de pie y ponga los pies juntos. Mantengan los pies juntos, por favor. Recta y cierren los ojos. En este caso vamos a meter en esta posición para evitar que el paciente se caiga. Cierren los ojos, por favor. En ciertos casos que el paciente se tambalea o caiga, puede ser señal de algún tipo de lesión. En la siguiente maniobra vamos a hacer que el paciente camine en línea recta. Por favor, camine en línea recta por aquí. Y frente. Viendo al frente. Lo anormal sería que el paciente se desviase en la línea recta o cambiase. En esta cierta ocasión puede haber por lo mismo por una alteración o una lesión que se presenta. Hola. Mi nombre es Cristian Rodolfo Alvarado Gómez del grupo de tutoría número 1 de la sección de nosología 1. Ahora voy a hablar sobre el 11º nervio paracraneal llamado nervio accesorio. Este nervio es exclusivamente motor. Se divide en dos ramas, una interna que se origina en el bulbo raquídeo y otra externa que nace en el núcleo accesorio del asta ventral de los primeros 4 segmentos de la médula cervical. Las fibras espinales entran en el cráneo por el foramen magno, luego lo abandonan por el foramen yugular. Luego se separan en las ramas craneal y espinal. Esta última se dirige hacia el músculo esternocleidomastoideo, cruzando luego el triángulo cervical posterior para inervar al músculo trapecio.
Para ver el esternocleidomastoideo, vamos a solicitarle al paciente que rote la cabeza, por ejemplo, hacia la izquierda, contra la resistencia de nuestra mano y entonces se produce la contracción del músculo. Y para evaluar el músculo trapecio, le vamos a pedir al paciente que eleve sus hombros mientras nosotros ejercemos resistencia sobre los mismos. Así vamos a evaluar la fuerza y también el trofismo del músculo. Mi nombre es Wendy Xiomara Ayala Asensio, del grupo 1 de tutorías y de la sección 1 de clase de nosología 1. Yo voy a hablar sobre el parque craneal 12, que es el nervio hipogloso. Este es un nervio motor puro y se origina en el núcleo hipogloso, que es ubicado en la parte inferior del bulbo raquídeo, cerca de la línea media. Este sale del cráneo a través del conducto hipogloso y se dirige hacia la lengua, donde va a inervar los músculos intrínsecos y la mayoría de los músculos extrínsecos, incluyendo el geniogloso, el iogloso, el estilogloso y el genioioideo. Su principal función es controlar los movimientos de la lengua necesarios para el habla, para la deglución y para la masticación. Es así que una lesión de este nervio nos puede llevar a afectar la movilidad de la lengua, lo que podría resultar en disartria, que es dificultad para hablar. Podría haber una dificultad a la masticación, una dificultad para tragar incluso. También una atrofia visible del lado afectado. Entonces en este video voy a realizar la exploración física o el examen físico del par craneal número 12. Comenzamos pidiéndole al paciente que abra la boca y observamos la lengua en su forma, tono y simetría en reposo. Si queremos evaluar movimiento, le pedimos al paciente que saque la lengua, la mueva hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha. Y una lengua que se desvía hacia un lado indica una lesión en el nervio de este mismo lado. Por ejemplo, si la lengua se desvía a la derecha, quiere decir que el nervio hipogloso derecho es el que está afectado. Esto ocurre porque el músculo genioigloso sano del lado opuesto empuja la lengua hacia el lado débil. También debemos observar si hay fasciculaciones, que son pequeños movimientos involuntarios, o también atrofia muscular, lo cual puede indicar una lesión de neurona motor inferior. Podemos evaluar la fuerza de la lengua pidiéndole al paciente que empuje contra el interior de su mejilla, mientras oponemos una pequeña resistencia desde afuera con los dedos. Esto nos permite comparar las fuerzas de ambos lados y detectar debilidad que no siempre es visible a simple vista. Y eso sería todo. Gracias.